Dios les bendiga, ¿cómo están? Gloria a Dios. Vamos al mensaje, mis hermanos. Vayan buscando Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Estamos con el mensaje número 10 de la serie de la ley a la gracia, y este mensaje es el último de esta serie. Así que hoy vamos a ver el 10º mensaje y vamos a ver la ley de Cristo. Así se llama, la ley de Cristo. Gálatas 6:2, ¿ya están? Vamos a leerlo y dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor, para que tú nos moldees, nos hagas a tu manera, Señor, y cumplas tu propósito precioso en nosotros, que es formarnos a la imagen de Jesús, a la estatura del varón perfecto, Señor, siempre creciendo, Señor, hasta ser enteramente aprobados para toda buena obra, para el servicio, Señor, para tu servicio. Así que, Señor, usa mis labios para poder enseñar a tus hijos, a tu pueblo, a tus santos y a los que nos han de escuchar, Señor, que a lo mejor tal vez muchos de ellos ni siquiera sean tus hijos, Señor. Yo te pido que tu palabra llegue hasta su interior, hasta su espíritu, su corazón, que transformes, que trastornes sus vidas, Señor, y que las cambies para ti, que los vuelvas a ti, Señor, a tus pies. Así que, Padre, usa mis labios, Señor, para glorificarte y poder enseñar tu palabra como es debido. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado viendo en esta serie cómo Dios ha cumplido su plan, su consejo eterno, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, Él decidió llevar un plan de redención, un plan de salvación para la humanidad, para los hombres. Él escogió a unos para su redil desde antes de la fundación del mundo, y todas las cosas han acontecido al pie de la letra de como Él lo determinó. Y nada ha salido de su voluntad, porque Él tiene el control. Si creemos que algo se salió de la soberanía o de la voluntad de Dios, ya le quitamos a Dios esas capacidades y esas excelencias. Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es todopoderoso. Y si nosotros empezamos a creer que algo se salió del control de Dios, ya no sería Dios, sería menos que Dios. Pero como Dios es el que es, entonces nada se sale del control y de su voluntad. Que a veces hay cosas que no entendemos. Bueno, ¿cómo es que Dios determinó el pecado? No me cabe en la mente. Pero si decimos que Dios no determinó que Adán pecara, entonces fue algo que se le salió. O sea, caray, pecaste, Adán, ¿cómo lo hiciste? No me lo esperaba. Como pecaste, ahora te va a pasar esto. Déjame pensar qué castigos te pondré, ¿verdad? ¿Ustedes creen que tenemos ese Dios? Dios determinó que Adán pecara. Pero ¿cómo es? ¿Cómo tú te lo masticas en la mente? Pues si lo quieres masticar en la mente, nunca lo vas a acabar de masticar. Es algo incomprensible, pero así es. ¿Que fue responsable Adán por su pecado y por eso Dios lo castigó? Sí. Pero Dios lo determinó. Pero Adán es responsable. Así como los hombres somos responsables de venir a Cristo, ¿no? Sí, claro que sí. Todo hombre somos responsables, está en nuestra responsabilidad, y cualquiera que no venga a Cristo será castigado bajo su responsabilidad. Porque Dios es justo. Pero Dios solo trae a los que Él quiere. Mastícalo. O sea, dime, explícamelo con manzanas. No puedo. Pero así es. Dios es totalmente soberano, determina quiénes serán salvos, y esos serán salvos y nada más. Porque Él ya lo determinó desde antes de la fundación del mundo y se está cumpliendo su consejo eterno. Todo se hará lo que Dios, su mano y su consejo han determinado que suceda. Todo sucederá. Todo lo que Dios determinó, así sucederá. Y serán salvos los que Él, y solo los que Él determinó que serán salvos. Pero todos son responsables de su salvación. Nosotros salimos y anunciamos: arrepiéntete, cree, ven a Cristo, sigue a Cristo, ¿verdad? ¿Alguno no quiere venir a Cristo? Es tu responsabilidad. Y Dios te va a condenar porque no quisiste venir a Cristo. Pero solamente vendrán los que Dios determinó, los que el Padre trae, ¿verdad? Dice, ninguno quiere venir a mí. Y también dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Pero es su responsabilidad. ¿Cómo? Ahí sí yo, al rato, cuando estemos allá, al rato digo porque esta vida es un chispazo. Cuando estemos allá, el Señor nos explicará. Los caminos de Él no son los nuestros,
Sus pensamientos no son los nuestros, ¿verdad? Así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. No lo comprendemos. Tenemos un Dios incomprensible. Es todo soberano, ¿verdad? Es todopoderoso y el hombre es todo responsable también. Bueno, hasta ahí nos quedamos. No entramos más en detalles porque se nos funde el fusible. Dice que cumplamos la ley de Cristo, ¿verdad? Hemos estado viendo que no estamos bajo la ley, no estamos sometidos a los preceptos que le dio Dios a Moisés en el Sinaí, ¿verdad? Los 10 mandamientos, no estamos bajo los 10 mandamientos, no estamos ni mucho menos bajo los preceptos sociales y ceremoniales del templo, ni nada de eso. Pero tampoco bajo el decálogo. Estamos bajo la ley de Cristo, es lo que vamos a ver hoy, que ya lo he estado comentando durante el transcurso de esta serie. Ley es un precepto o mandamiento dictado por la autoridad competente. ¿Quién es nuestra autoridad competente? Jesucristo. Así que Jesucristo dictó una ley o un mandamiento para nosotros. Ley, precepto o mandamiento dictado por la autoridad competente, en que se manda o se prohíbe algo en consonancia es conformidad o de acuerdo, en consonancia con la justicia. Así que el Señor Jesucristo nos manda a hacer algo y nos prohíbe otras cosas, ¿verdad? Pero que vayan de acuerdo con su justicia. Nosotros somos justos por el justo Señor Jesucristo. Y Él, como es la autoridad competente nuestra, nos manda a hacer cosas que debemos de cumplir según la justicia de Él. También dice que es para el bien de los gobernados. Así que si Cristo nos manda a hacer cosas o nos prohíbe ciertas cosas, Él lo hace para beneficio de nosotros. No lo hace a capricho, no lo hace porque bien le parece, lo hace para beneficio de sus hijos. También dice por ahí la palabra que es para que participemos de su santidad, ¿no? Nos corrige, nos da azotes y lo que sea, para que participemos de su santidad. Así que no somos antinomianos, no andamos sin ley, no andamos como un barco sin timón, sin capitán. Tenemos nuestro capitán y tenemos nuestro timón. Tenemos nuestro conductor, que es el Espíritu Santo. No andamos sin ley. No andamos diciendo a la gente que haz lo que quieras y ya, ¿verdad? No. Estamos sujetos bajo la ley de Cristo. Que no estamos sujetos bajo la ley del Sinaí, por supuesto que no, ni por el decálogo, ni por los 10 mandamientos, pero sí estamos bajo la ley. Porque muchos nos pueden decir que nosotros estamos en contra, porque esto es anti. Estar en contra de la ley, nomos, ley, antinomianos. Ah, ustedes son antinomianos, no hacen caso a la ley. Bueno, vemos la ley y ahora la vemos hermosa, porque la cumplimos en Cristo, porque el cumplimiento de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos la ley aquella del decálogo y decimos, es hermosa. Yo soy justo, ando en conformidad a esa ley por mi Señor Jesucristo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es lo que vamos a ver y esta es la ley de nuestro Señor Jesucristo. La ley de Cristo es diferente, opuesta a la ley del Sinaí. Es diferente. La ley del Sinaí, como vimos, nos mataba, nos condenaba, nos debilitaba, nos cortaba nuestras esperanzas, fue añadida a causa de las transgresiones, ¿verdad? Nos maldecía, nos mostraba el pecado, una serie de cosas que vimos que hace la ley del Sinaí, la que fue dada en el Sinaí, ¿verdad? Pero la ley de Cristo nos vivifica por el Espíritu, nos capacita para poder cumplir esos mandamientos y preceptos que nos da Cristo, porque sí nos da mandamientos y sí nos da unos preceptos altos y más altos que la ley. Imagínate, dice que si tú ves a una mujer o a un varón, en el caso de las mujeres, para codiciarlo ya adulteró con él o con ella en su corazón. ¿No es más alto que la ley? Porque el mismo Señor Jesucristo está diciendo, ¿habéis oído la ley? ¿Qué decía la ley? No adulterarás. Y la ley decía que no adulterarás, que no llevaras el acto. Tú podías ver a una mujer mientras no llevaras el acto a cabo, no habías pecado, no era pecado. Tú podías enojarte con alguien y discutir y lo que quieras, pero mientras no lo mataras, apuñalaras o hicieras algo, no era pecado. Bien podías enojarte con cualquiera, pero el Señor Jesucristo dice que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio. ¿No vino a poner unos preceptos mucho más altos el Señor Jesucristo? Pues sí,
La ley de Cristo es más alta que la ley del Sinaí, muchísimo más alta que la ley del Sinaí. Te la da y te dice cúmplela. Ay, ¿y ahora cómo? Pues te capacita también. Esta es la diferencia extrema entre la ley del Sinaí y la ley de Cristo. La ley del Sinaí te dice lo que hagas, pero no te capacita. No hace nada para ayudarte. La ley de Cristo te dice que hagas y te capacita para cumplirla. Es fabuloso, mis hermanos, ¿verdad? Esto es todo lo que hemos visto, es un pequeño resumen. El viejo pacto es diferente al nuevo pacto, ¿verdad? Vamos, 2 Corintios 3:6. Esto es para que sepan responder a cualquiera que les diga, tú eres antinomiano, tú no te sometes a la ley. Sí me someto a la ley. ¿No estás bajo la ley? Sí estoy bajo la ley. La ley del Espíritu, la ley de Cristo, la ley de la fe. Estoy bajo esa ley, no ando sin ley. 2 Corintios 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya no estamos en el viejo, estamos en el nuevo pacto donde Cristo nos hizo ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La letra, la ley, escrita en tablas de piedra y escrita en unos rollos que estaba escribiendo Moisés. Esa ley mata, porque como les digo, te muestra tu pecado, pero te ordena. Y te muestra tu incapacidad, pero de todos modos la tienes que obedecer. Y como no puedes obedecerla, te mata. Te manda, pero no te capacita a cumplirla. Y el nuevo pacto te ordena y te capacita a cumplirlo porque el Espíritu Santo está sobre ti. ¿No vimos esto en Jeremías 31, donde dice que pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré? Y también vimos que hizo una operación cardíaca el Señor, ¿se acuerdan? Cambió un corazón, quitó el de piedra y puso el de carne. Una operación cardíaca nos hizo el Señor. O sea, sí nos ordena y todo lo que quieras, pero como ya tienes un corazón regenerado, ya puedes cumplir la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que ya no estamos bajo la ley del Sinaí, sino bajo la ley de Cristo. Vamos a ver a Pablo, cómo él declara esto mismo también. 1 Corintios 9:20. ¿Ya estamos? Dice así. Me he hecho a los judíos como judío. Y esto me he hecho, no es que se haya transformado Pablo, ¿verdad? Sino que se adapta. Me he adaptado a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he adaptado también a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Lo ven? Dice Pablo, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Me he adaptado, me he hecho a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Ven cómo Pablo está afirmando esto que estamos viendo, mis hermanos? Él dice, me he adaptado a los que están bajo la ley, como si yo estuviera bajo la ley, pero no estoy bajo la ley. ¿Ven cómo lo aclara en el versículo 9? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Verdad? Me adapto, aunque yo no tengo ley, yo no estoy bajo la ley del Sinaí, me hago como ellos para ganarlos, para presentarles el evangelio, pero yo no estoy bajo la ley del Sinaí. Y me he hecho también a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Así que Pablo ahí lo está afirmando, no estoy bajo la ley del Sinaí, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. Amén. La ley de Cristo es la misma que la ley del Espíritu y la ley de la fe, Romanos 8:1. Así que cuando leas ley del Espíritu, la ley de Cristo, la ley de la fe, es la misma ley, mis hermanos, es la misma ley. Romanos 8:1 dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Librarte del pecado y de la muerte. Eso era imposible para la ley. Dice, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto era imposible para la ley del Sinaí, para la ley de Moisés, ¿verdad? Para el decálogo era imposible librarme del pecado y de la muerte. ¿Cómo me libré del pecado y de la muerte? Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que cuando tú veas en la Escritura ley del Espíritu, ley de Cristo, ley de la fe, es la misma ley. La ley que vino a ser implantada en nosotros en el nuevo pacto. Amén. Romanos 3:27. Romanos 3:27 dice así: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Está haciendo un contraste con la ley de las obras. El que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? El que haga obras vivirá, cumplirá la ley. Pero dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué te jactas tú? ¿Qué haces de bueno? ¿Cuál es tu mérito? Pues queda excluido todo tu mérito, todo lo bueno que tú puedas hacer, queda excluido, ¿verdad? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Entonces la ley de la fe, la ley del Espíritu, la ley de Cristo es la misma ley. Es la ley que nos fue implantada en el nuevo pacto. La ley de Cristo no es un conjunto de reglas y preceptos que debemos seguir y cumplir. La ley de Cristo no es un conjunto de reglas y preceptos que debemos de seguir y cumplir. O sea, no, Cristo no te marca esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Más bien la ley de Cristo es libertad para poder obrar. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Solamente que no uséis esa libertad en ocasión para la carne. O sea, eres libre de hacerlo. Solamente te recomiendo no la utilices para la carne. Pero no es esto sí, esto no. Esto sí, esto no. No fumes, no hagas esto. No bailes, no te pongas falda, no veas tele. No. La ley de Cristo no es un conjunto de normas y de preceptos y de mandamientos en contra de algunos placeres. No. La ley de Cristo es libertad. Puedes obrar en libertad solamente. Fíjate dónde o qué es lo que haces. No para ocasión para la carne, ¿verdad? Así que no es un conjunto de reglas y preceptos que debemos seguir y cumplir. La ley de Cristo es vivir santa, sí, justa y piadosamente, pero por su Espíritu, nada más. Porque sabemos cuando llegamos al extremo del legalismo, la gente te ve y si te ve que no andas santamente, justamente y piadosamente y que oras 3 horas diarios, 6 horas diario, que lees tantos capítulos diarios, que asistes a la iglesia todos los días de culto y eres el primero que llegas y ya estás orando en la iglesia y no ves televisión y todas estas cosas, ¿verdad? Se cae en el legalismo extremo por decir, si tú ves televisión, ya andas mal, estás fallando con la ley. Si tú oyes música del mundo, ya estás fallando con la ley. No es un conjunto de normas ni de reglas, ¿verdad? Sí debemos de vivir santa y justa y piadosamente, pero sabemos que es por el Espíritu de Cristo en nosotros. La ley de Cristo, y esto ya es la definición de lo que es la ley de Cristo. La ley de Cristo es la fe y el amor, porque Cristo nos manda a creer y nos manda a amar. ¿Se acuerdan cuando dijo, un nuevo mandamiento les doy? ¿Cuál fue ese nuevo mandamiento? Juan 13. Juan 13. Porque si estamos bajo la ley de Cristo, ¿qué es lo que manda Cristo entonces? ¿Verdad? La ley del Sinaí decía no matarás, no adulterarás, no robarás. Si estamos bajo la ley de Cristo, ¿qué es lo que manda Cristo? ¿Ya lo encontraste? Juan 13, 34. A ver, ¿cómo dice? Que también nos améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Este es el nuevo mandamiento. Esto es parte de la ley de Cristo, mis hermanos. El amor, la fe y el amor. Vamos rápidamente. ¿Recuerdan cuando el Señor le respondió a un intérprete que le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Recuerdan esa porción? Vamos, Mateo 22:36. Dice así. Se le acercó un intérprete de la ley y le preguntó en el 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y dónde se encontraba este primero y grande mandamiento? ¿En el Decálogo? ¿No? ¿No estaba en el Decálogo? Pero estaba por ahí entre la ley, ¿no? Y si era el primero y más grande, ¿por qué no vino en el Decálogo? En el Decálogo sí vino, no te harás dioses, ¿verdad? No te postrarás. Pero no dice que amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu corazón, tus fuerzas. ¿Por qué no lo incluiría en el Decálogo? ¿Verdad? Fíjense, está en Deuteronomio 6:5. Y dice, y amarás a Jehová de tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto fue después de que dio las tablas de piedra. Y Jesús dice, este es el primero y más grande. No se remitió a las tablas de piedra. ¿Por qué será? Es una incógnita, es un misterio. Luego dice en el 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tampoco está en el Decálogo. ¿Saben dónde está ese? Está en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si verdaderamente Cristo hubiera querido rescatar el Decálogo como muchos piensan y como muchos arguyen y argumentan, que el Decálogo sí sigue vigente, el Decálogo sí, entonces estos dos mandamientos deberían de estar en el Decálogo, pero no están en el Decálogo. Están fuera del Decálogo, en el rollo, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, mente, corazón y con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dijo, después de estos dos mandamientos, en el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí resumes todo, aquí concluyes todo. ¿Y cuál es la conclusión? El amor a Dios y a tu prójimo. Es algo de pensar, ¿no? De que ¿por qué no está en el Decálogo? Y tantos hoy en día defienden a rajatabla el Decálogo. No, sí, sigue. El Decálogo sigue y te debes de regir por el Decálogo. Pero no guardan el sábado, ¿verdad? Así que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley de Cristo es la fe y el amor. En Primera de Juan, seguimos viendo lo del amor y la fe. Primera de Juan 3:23, vamos rápido. Primera carta de Juan 3:23. Ahorita vamos a entender por qué estos dos mandamientos no estaban en el Decálogo. Ahorita nos lo va a decir Juan. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento. ¿Cuál es? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y este es su qué? Su mandamiento. ¿Recuerdan la definición de ley? Ley es precepto o mandamiento dictado por la autoridad competente. Precepto o mandamiento. Dios, ¿cuál es su mandamiento? Que creamos. Ese es su mandamiento. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? La fe. Que creamos. En el nombre de su Hijo Jesucristo. En Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Ya lo vimos. ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Lo ven? La ley de la fe. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos, ahí sigue diciendo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. ¿Lo ven?
como nos lo ha mandado. Esta es la ley de Cristo, mis hermanos, la fe y el amor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que la ley de Cristo es el creer, el tener fe y el amor. Y el amar al prójimo. En esto se resume la ley de Cristo. Y luego dice en el 24, el que guarda sus mandamientos. Y algunos dicen, ¿ya ves cómo está diciendo que debemos de guardar sus mandamientos? ¿Cuáles? Como lo sacan de contexto, no leen lo que dice un poquito atrás y dicen, pues los 10 mandamientos. No, ahí mismo te lo está diciendo. Sí debemos de guardar sus mandamientos, pero es la fe. Guarda la fe, cree, no dejes de creer y ama. Esta es la ley de Cristo. Amén. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, chequen cómo dice. Primer carta de Juan 4, 21 dice así. Y nosotros tenemos que este mandamiento, esta ley de Él. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, esta ley de Él. ¿Cuál es este mandamiento? ¿Cuál es esta ley? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es la ley de Cristo, mis hermanos. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Los mandamientos de Dios son esto, cree y ama. Así que, ¿qué vas a hacer, mi hermano, si estás bajo la ley de Cristo? ¿Cumplir el decálogo? No, si estás bajo la ley de Cristo, no, ¿para qué te metes al decálogo? No estás bajo el decálogo. Es más, hasta estás muerto a esa ley. Pero estás vivo en el Espíritu. Y la ley de Cristo te dice, cree. ¿Qué vas a hacer? Creer. La ley de Cristo te dice, ama. ¿Qué vas a hacer? Obedecer la ley, ¿verdad? Porque estás sujeto a esta ley. Amén. No somos antinomianos. Tenemos una ley y poderosa y mayor ley que la ley del Sinaí. Vamos a Romanos 13:8. Vamos a ver Romanos y Corintios y terminamos. Romanos 13, versículo 8. ¿Ya están? Dice, no debáis a nadie nada, sino el que amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Luego en el 9, porque no adulterarás. Fíjense cómo está recitando el decálogo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en otra porción dice, el cumplimiento de la ley es Cristo. Así que la ley de Cristo es el amor. Romanos ahí mismo, 14, vamos a darle la vuelta y vamos a ver un ejemplo, mis hermanos, de cómo nosotros debemos de practicar el amor. Es un pequeño ejemplo, pero lo podemos ampliar en muchos aspectos. Vamos a leer Romanos 14 del 3 al 17. Está hablando de que no debemos de contender sobre opiniones. ¿Qué piensas tú del homosexualismo? No, pues yo pienso que pues, son seres humanos y aman como todos, ¿verdad? Pues, ¿qué piensas de que se casen? Bueno, pues si se aman. ¿Y tú qué opinas? Pues el amor sobre todas las cosas, ¿verdad? Pues que se junten y que se casen. Adelante, adelante, que se autorice esa ley. ¿Qué piensas del aborto? No, pues, pues cada quien tiene derechos sobre su cuerpo y pues si fue violación y cosas así, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia opinión. Y el Espíritu Santo indica aquí, no contiendan sobre opiniones. Bueno, estoy hablando de temas seculares, pero a veces en temas de la iglesia, ¿qué piensas tú? ¿Se debe de poner pantalón la mujer o falda? ¿Y de qué tamaño? ¿Abajito de las rodillas o arriba de las rodillas o hasta los tobillos, ¿verdad? O hasta los dedos. ¿Qué opinas tú? No, pues yo pienso que Y ya se andan aventando broncas ahí, ¿verdad? Porque yo pienso de esta manera y no. Esas son simples opiniones. ¿Tú tienes esa opinión? Bueno, pues tú la tienes. ¿Hay que comer cerdo? No, no hay que comer cerdo. Bueno, pues yo pienso que sí. ¿Tú piensas que no? No contendamos sobre opiniones. Hay que guardar los lunes y hay que hacer los cultos el sábado y hay que hacer los cultos el domingo. No, hay que hacer los cultos en jueves porque
No, pues son simples opiniones. Si a ti te parece hacerlo el jueves, hazlo jueves. A mí me parece el domingo, lo hago el domingo. Dice que debemos entonces no contender sobre opiniones y de esto trata. Miren, Romanos 14:3 dice así: el que come no menosprecie al que no come. O sea, si tú eres fuerte en la fe y comes puerco, no menosprecies a aquel que se espanta porque comes puerco, o que se espanta por los que comen puerco, ¿verdad? O sangre o rellena. ¿Sí? Dice, o toma coca o lo que sea. Dice, el que come, o sea, el fuerte en la fe, no menosprecie al que se espanta por comer sangre o puerco. Dice, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? O sea que a veces vienen las broncas y los pleitos por estas pequeñas cosas insignificantes. Dice que no debemos de juzgar al hermano. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, ¿tú quién eres para decirle qué puede comer o qué no puede comer? ¿Tú quién eres para decirle que guarde tal o cual día? ¿O que use falda o use pantalón? ¿Tú quién eres? ¿Por qué lo juzgas? ¿Verdad? Pero esto es en cuestión de opiniones. O sea, no te avientes broncas, ni juzgues, ni pleitees por opiniones. Por doctrina, sí. Porque muchos te pueden sacar este texto de contexto y te dicen, tú cállate. Yo creo que Cristo no es Dios. ¿Por qué me juzgas? Ya estás metiendo doctrina. Ahí sí voy a juzgar, ahí sí voy a contender, porque ya no es opinión. Te estás metiendo con la doctrina. Entonces ahí no debemos de callar. Pero que si yo sí como esto y tú no comes esto, y ahí sí ya no contendemos ni juzgamos. Ahí tú sabrás. Tú sabrás. Amén. Ok. Gloria a Dios. Dice desde el 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, ¿verdad? El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come puerco, para el Señor no come y da gracias a Dios, ¿verdad? Así que en estos aspectos no debemos de juzgarnos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es lo que les digo. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? En opiniones. En doctrina sí estamos autorizados a contender ardientemente por la fe. Y desechar y rechazar y dice Pablo, reprender fuertemente a cualquiera que esté metiendo doctrinas extrañas y diversas, ¿verdad? Ok, en el 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Tú piensas que un pantalón es inmundo e indecoroso para la mujer? Para ti lo es. Porque no hay doctrina en la Biblia respecto a eso. ¿Tú piensas que es inmundo comer chicharrón? Para ti lo es, porque no hay doctrina en la Biblia para los cristianos al respecto, ¿verdad? Es tu opinión, para ti lo es. Aquí está diciendo Pablo, yo pienso y confío en el 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿verdad? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a ¿qué? Conforme a la ley de Cristo. Te sales de la ley de Cristo. Pero si tu hermano por causa de la comida y por causa del vestido y por otras cosas semejantes de opiniones, te es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando dice aquí, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, no está hablando de perder la salvación. Está hablando de extraviarse, de hacer otras cosas, de perder el piso, de no creer, de desconfiar, de empezar a moverse su fe. Pero no es perder la salvación, ¿verdad? Es de extraviarse la fe, pero no perder la salvación. Porque muchos pueden entender así. Así que la ley de Cristo, mis hermanos, en resumen, es la fe y el amor. Y el amor, ¿se acuerdan de la definición del amor? ¿Cómo es el amor? Es benigno, es bueno el amor. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Es sufrido. Vamos a verlo, 1 Corintios 13. Es muy creído. Vamos a ver esto del amor, porque es importante. Si la ley de Cristo es la fe y el amor, debemos de tener un concepto, una definición nosotros del amor bíblico. No del amor de nosotros, ¿verdad? Del amor como lo marca la Biblia. Sí, algunos piensan que el amor es eso y que sientes cosquillitas y mariposas y lo que sea. No. Aquí te dice lo que es el amor. Y a veces confundimos el amor con la emoción. Son las amibas. O el hambre. Sí. Sí, no, eso no es el amor. Vamos a ver lo que es el amor según la Biblia. 1 Corintios 13, 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pausa. Un breve paréntesis ahí. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y en este texto, ese paréntesis, fuera, y quiero aclarárselos porque lo pueden algunos hacerse la pregunta. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y de aquí se agarran muchos hermanos y dicen, ¿ya ven cómo Pablo hablaba lenguas de los ángeles? ¿Angélicas? No, está diciendo Pablo, si yo hablase, no hablo. Si hablo varias lenguas aquí terrenales, hablo griego, hablo hebreo, hablo arameo, hablo varios idiomas, varias lenguas terrenales, pero dice, después, o sea, aún si hablase lenguas de allá del cielo de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como puro ruido, como címbalo que resuena nada más, o sea, mucha algarabía, mucho ruido, pero nada soy. Así que yo puedo hacer maravillas y hablar lo que quieran y aún hablar como el cielo, pero si no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ¿entendía todos los misterios Pablo? No. ¿Hablaba lenguas angelicales Pablo? No. Porque es el mismo ejemplo que él mismo está poniendo. Si hablase lenguas humanas y angélicas. Y luego dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. O sea, no entiendo ni los misterios, ni la ciencia, ni hablo lenguas angelicales. Pero si todo eso yo lo tuviera y no tengo amor, ¿verdad? Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿trasladaba los montes Pablo? No. ¿Hablaba lenguas angelicales? No. ¿Tenía todo el conocimiento y toda ciencia? No, pero si hablase lenguas angelicales, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera tanta fe que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿De qué me vale todo eso? De nada. ¿Han visto hermanos faltos de amor? Bueno, que se dicen hermanos, ¿verdad? Pues Cristo dice, pues con los tales, no, ¿quién dice? Pablo, pues con los tales ni aun comáis. Pero hay muchos que llamándose hermanos hacen las cosas contrarias al amor. ¿Qué están haciendo? Quebrantando la ley de Cristo. Quebrantando la ley de Cristo. Eso sí están sin ley, porque andan sin ley del Sinaí y sin ley de Cristo. O sea, totalmente perdidos, extraviados, sin ley, naufragando, sin timón, como un barco sin timón, perdidos, ¿verdad? Así que Pablo dice, si yo tuviera todas estas cualidades asombrosas que no las tengo, y tuviera la fe y trasladase los montes y todo eso, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, ahí muy misericordioso y dadivoso y se preocupa por la gente, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, bien mártir, y no tengo amor,
Pues ¿de qué me sirve? De nada me sirve. El amor, ahí viene la definición o la explicación o lo que es el amor. El amor es sufrido. Así que vamos a ver a hermanos o al marido o al hijo o a los padres o a lo que sea, y como los amamos, vamos a sufrir. Y el amor soporta, porque ahí mismo también viene la definición, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Guardas rencor? No me lo digas. Medítalo en tu corazón. El amor no guarda rencor, no se goza con la injusticia. Tú ves que alguien están abusando de alguien y todavía dices que bueno. A veces hasta te lamentas con los mismos delincuentes y los ves que ya los traen ahí. O una vez yo vi a unos que habían robado y los querían linchar, los arrastraron por ahí, no me acuerdo si fue en Iztapalapa, por allá en México. Los querían linchar y yo los veía y decía, híjole, bueno, merecen su castigo, pero no. Entonces no nos estamos gozando con cosas injustas, ¿verdad? No se goza con la injusticia. Merecen un castigo determinado que la ley les va a impartir, pero nosotros no nos gozamos con eso, porque el amor de Cristo está en nosotros y porque estamos bajo la ley de Cristo. Gloria a Dios. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, esposa, esposo, todo lo sufre. Padres, hijos, tíos, sobrinos y todos, parientes, patrón, empleado, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo soporta, mis hermanos. Así que, si la ley de Cristo es la fe y el amor, si tú estás sometido a la ley de Cristo, vas a empezar a aplicar todo esto a tu vida, a soportar, a no guardar rencor, a no envanecerte, a no tener envidia, a esperar, te gozas con la verdad, no te gozas con la injusticia, lo sufres, todo lo soportas. En fin, el fruto del Espíritu Santo, porque estamos bajo la ley del Espíritu, es el amor e incluye más aspectos, ¿verdad? Y uno de ellos es la paciencia. Así que el gozo, la paz, ¿verdad? Si tú estás bajo la ley de Cristo, el fruto del Espíritu Santo va a surgir, seguramente. Gálatas 6:2, y terminamos con ese texto, que fue con el que empezamos. Vamos a leer desde el 1, nada más para que vean el contexto, mis hermanos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo vamos a cumplir la ley de Cristo? Sobrellevando las cargas los unos de los otros. ¿Cuál es la definición del amor? Uno de sus... Todo lo soporta, todo lo sufre, ¿verdad? Así que empecemos a aplicar esto, mis hermanos. Así es. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando aprendas a perdonar, ¿cuánto es 70 por 7? Cuando aprendas a perdonar 70 veces 7, ya aprendiste a perdonar. Pues ya aprendiste a perdonar, ¿verdad? Entonces ya las otras miles de veces vas a perdonar. Eso es lo hermoso, pues, de la práctica del perdón y del amor. Cerramos, mis hermanos, esta serie de la ley a la gracia, sabiendo que tenemos un Dios que Él determinó en su consejo eterno mandar a Cristo a morir por los que Él determinó salvar, ¿verdad? En su consejo eterno Él no fue inventando, como vimos en las dispensaciones, Él no fue inventando ciertos métodos o ciertas maneras o ciertos tiempos de cómo tratar con los hombres, no fue inventando. Todo estuvo determinado desde un principio por Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir el consejo eterno de Dios, llevarnos a la gloria con Él. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, mis hermanos. Ese es el meollo de todo
prédica, de todo mensaje, de todo estudio es glorificar a Dios, reconocer a Dios. No estamos bajo la ley no nos domina, la ley no nos controla, la ley no nos... menos nos salva. No nos hace santos, exacto. No nos perfecciona, no nos hace a la imagen de Cristo, no. La ley no. La gracia sí, el nuevo pacto sí, ¿verdad? Porque la gracia nos capacita para ser como Cristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cumplamos la ley de Cristo, mis hermanos, sí. No querramos regresar a la ley, la podemos utilizar porque tiene utilidad para los inconversos y mostrarles su pecado, ¿verdad? Porque la ley, dice de Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo van a conocer los inconversos el pecado? Pues por la ley. No podemos llegar con la ley de Cristo sin que antes ellos se sientan culpables. No podemos llegar con fe y amor con ellos, necesitamos mostrarles su culpabilidad. Bueno, con algunos que ya Dios ya haya tratado con ellos y ya los haya humillado, entonces sí, la ley y el amor. Digo, la ley de Cristo, la fe y el amor, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Pero mientras ellos no se sepan culpables, necesitamos presentarles la ley del Sinaí, las tablas de la ley, el decálogo, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos no estamos bajo la ley del Sinaí, estamos bajo la ley de Cristo. Así que cumplamos la ley de Cristo, que es y el amor. Soportemos, llevemos las cargas los unos de los otros. ¿Cómo? Pues en oración, mis hermanos. Habla con tu hermano, dile cómo se siente. Si tuviéramos capacidad económica, pues ahí está, cuando tengamos. No, pero también la Biblia dice que si tú tienes cómo ayudar al hermano y le dices, no, pues sí, que te vaya bien, y no le das una ayuda, entonces también estás faltando, pues, ¿verdad? Ah, sí, no. Aparte, las necesidades espirituales son las que más nos agobian casi siempre. Las necesidades del corazón, la intranquilidad, la inestabilidad, sin paz. Exactamente, vernos, preguntarnos cómo estamos y todas estas cosas, ¿verdad? Y cumplimos así la ley de Cristo. Amén. ¿En cuál ley quieren estar? Aquella no. Pero les digo esto porque vimos la semana pasada Gálatas insensatos, ¿no? Que se quieren regresar a la ley de Moisés. Insensatos. No piensan. Tontos, fatuos, necios, les dijo Pablo. ¿Verdad? Así que nosotros no. Nosotros en la ley de Cristo, nada más. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, por esta serie, Señor. Te pido que sea de mucha bendición para todos los que la repasemos, para todos los que la lleguen a escuchar, Padre. Que sea de mucha bendición, Señor, que no sigamos cayendo o queriendo regresar a costumbres, preceptos y ordenanzas judías, hebreas de la ley del Sinaí. Nosotros estamos bajo tu ley, Señor Jesucristo. Así que gracias, Padre, por esta serie, que sea de mucha bendición. Vamos a salir de este lugar, Padre, con tu bendición. Nos guarda siempre donde vamos, Señor, que donde quiera que estemos reflejemos a tu Hijo Jesucristo. Y también que tú nos des la capacidad de cumplir tu ley, Padre, amando y soportando y llevando las cargas los unos de los otros, Señor. Y de esta manera mostraremos, Señor, que somos tus discípulos. Sí, mi Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.